Ya, muy bien. Buenos días con todos, chicos. Vamos a comenzar con la clase de el día de hoy. Antes de comenzar, les quiero proyectar un video. A ver, permítanme unos minutos. Bien, como les estaba comentando, les voy a proyectar un video, chicos. Por favor, su atención, ¿ya? Su atención. Em, Lo voy a estar cortando de ratos en rato para evitar para que al momento de subirlo al YouTube no haya problemas, ¿ya? Listo. Ya, su atención por favor, ¿ya? Высота 3600 футов. Прицел есть. Сбрасывайте. Вас понял. Сбрасываем. Muy bien. En esta primera parte, ¿qué hemos visto? La bomba de Hiroshima. Ya, muy bien. Estamos viendo que desde un avión sueltan una bomba, ¿verdad? Claro, en este caso es en la ciudad de Hiroshima, efectivamente, ¿ya? Muy bien, entonces estamos viendo la primera parte en la que una bomba es soltada desde, ¿no? Desde un avión, pues, ¿no? Por un par de pilotos, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Solo que no lo puedo poner de corrido, como les comentaba, para evitar que no haya problemas, ¿ya? Muy bien, ya. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Entonces, se suelta la bomba y hay un destello. Continuamos. Atentos, por favor. Bien. Hasta este momento estamos viendo los efectos, ¿ya? Estamos viendo los efectos, bueno, de esta explosión, ¿ya? Que bien sabemos que es una bomba.
Y bueno, vemos el efecto que tiene tanto en las personas, por una parte, ¿ya? Y vemos también cómo a su paso empieza a destruir todo, ¿ya? Muy bien. Continuamos con la última parte. Su atención, por favor. Ya, muy bien. A ver. Yuleimi Ramos, ¿se encuentra? Yuleimi, ¿estás? Ya, a ver. Voluntariamente, chicos, quisiera escucharlos. En este caso, por ejemplo, eh, estamos viendo, bueno, hemos visto una animación, ¿ya? Como una compañera bien decía, sobre la bomba de Hiroshima, ¿ya? Efectivamente. Y bueno, en este caso estamos viendo o hemos visto el efecto, ¿no? El efecto que tuvo en las personas y el efecto que tuvo, pues, ¿no? Alrededor bueno, de todo el contorno en todo caso, ¿no? Eh, entonces, eh, quisiera saber sus apreciaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso, mm, ¿qué creen ustedes o qué opinan ustedes? ¿Fue realmente así el efecto de una bomba? ¿Es una exageración lo del video? Eh, ¿Qué opinan ustedes? En el chat pueden escribir por el chat. Yo digo que puede ser que una mitad sea bastante verdad y la otra sea ficción. ¿Ya? ¿Ya? Muchas Porque gracias. una parte debió de ser así, porque si uno estuviera ahí habrá sufrido horrible, porque primero vienen las quemaduras y probablemente esa persona no hubiera sufrido nada si la bomba le hubiera caído de manera directa, si estuvieran en ese punto exacto, mientras que a las personas que no estaban tan cerca les chocó más. Ujú. Ya, muy bien, gracias. Gracias, gracias. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, hemos visto cómo, por ejemplo, ¿no? Las personas empezaban a deshacerse, por ejemplo, ¿no? Y claro, como su compañera dice, quizás habría sido una parte ficción, una parte realidad, ¿no? Porque, pues, obviamente la bomba, al momento de que hace una explosión, ¿ya? Prácticamente fulmina todo a su alrededor, ¿no? Entonces, lo más probable es que las personas que estuvieron cerca a la zona, pues, prácticamente en unos segundos digamos que fueron fulminados, ¿no? O sea, prácticamente la bomba lo que hizo fue eh, quemarlos en un segundo, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, eh,
Esto sucedió en el año 1945, chicos, ¿ya? Cuando Estados Unidos decide eh, lanzar la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, ¿ya? En Japón, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente, el, el tema, ¿ya? El tema del día de hoy es con respecto a la Segunda Guerra Mundial, chicos, ¿ya? Hemos visto que en el mundo, ¿ya? Todo, absolutamente todo, eh, disculpen, absolutamente todo estuvo en camino a esta nueva guerra, ¿no? Entonces, vamos a revisar algunos puntos con respecto a este tema, ¿ya? Bien, dice, en el siglo XX, entre los años 1914 a 1919, el mundo había atravesado por una guerra. Y claro, recuerden que vimos la Primera Guerra Mundial, esta se llevó en 1914 a 1919, ¿ya? Dice que esa guerra, la Primera Guerra Mundial, dejó a cerca de 15 millones de muertos, siendo Europa el continente más castigado, quedando en la ruina económica. En ese contexto nació la Sociedad de Naciones, encargada de velar por la paz del mundo, y la firma del Tratado de Versalles se encargaría de evitar, entre otras cosas, el rearme alemán, para evitar futuras guerras. El tiempo se encargó de desmentir ese optimismo mundial de paz y orden. Por el contrario, vivió uno de los sucesos más terribles de la historia contemporánea, la Segunda Guerra Mundial. Esto lo subrayamos, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial, que dejó aproximadamente 60 millones de muertos en todo el mundo, así como ciudades destruidas que tardaron en recuperarse, el uso de armamento nuclear, ¿no? Como estábamos viendo en el video, ¿ya? La muerte masiva de civiles, ¿no? Y bueno, lo más dramático, ¿no? Aparte de las bombas, el intento de exterminio, ¿no? De los pueblos considerados inferiores, ¿no? Por ejemplo, el holocausto judío. Serán los rasgos más trágicos de la nueva conflagración mundial, ¿no? Muy bien, vamos a revisar en este caso las causas para este conflicto, ¿no? Una de las primeras causas es el afán expansionista de Alemania, ¿ya? Nuevamente tenemos que Alemania tiene afanes imperialistas y en virtud de ese afán imperialista es que va a tratar nuevamente de expandirse, ¿ya? Va a querer expandirse nuevamente Alemania, ¿ya? Y bueno, acá colocan Alemania e Italia. Para este entonces, tanto Alemania e Italia estaban con gobiernos fascistas, ¿no? En Italia se encontraba el fascismo italiano, ¿no? Y en Alemania el nazismo, ¿ya? Ambas ideologías totalitarias. Luego de la Primera Guerra Mundial, recuerden que tanto, bueno, Alemania principalmente, ¿no? Como había perdido, se le impusieron unas condiciones, muy, muy duras, ¿no? Prácticamente se desarmó Alemania, se le hizo pagar, reparaciones civiles, ¿no? Reparaciones de guerra, ¿no? Entonces, eh, con la llegada del nazismo al poder, la Alemania nazi busca recuperar y conquistar nuevas colonias, ¿no? Y ejecutar la conquista de su espacio vital, ¿no? Eh, y por su lado, Italia pretendía apoderarse de Albania, Etiopía, Túnez y el Canal de Suez. Muy bien. Entonces, nuevamente, la causa principal, un afán expansionista, ¿ya? Bien. Segundo, el exacerbado nacionalismo desarrollado en el régimen nazi
y por el fascismo italiano, ¿no? El tema del nazismo, ¿no? El hecho de creer que tu país está por encima de todos. El hecho de creer que tu país es lo mejor, ¿no? Que tu país es superior, ¿no? Que tú por ser de tal país eres superior a otros países. El fracaso de la sociedad de naciones y del sistema de seguridad colectiva en su intento por preservar la paz. Antes de la ONU, ¿no? Lo que hoy conocemos como ONU, Organización de Naciones Unidas, estaba la Sociedad de Naciones. Y bueno, el objetivo de la Sociedad de Naciones era pues evitar un nuevo conflicto armado, una nueva guerra. Y bueno, la Sociedad de Naciones fracasó. La rivalidad ideológica y política de dos bloques mundiales, por un lado los Estados Unidos, perdón, por un lado los estados totalitarios, no es Estados Unidos, estados totalitarios, ¿no? Como el nazismo y el fascismo, y por otro lado las democracias capitalistas, representadas por Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, y el comunismo soviético. Antecedentes. Los hechos acontecidos, ¿no? Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, eh, que nos ayuda a entender la naturaleza y posterior desarrollo de este conflicto son los siguientes. Primero, Hitler es nombrado canciller. En Alemania, el canciller prácticamente es como el presidente, ¿ya? Adquiriendo poderes plenos, dice, adquiriendo poderes plenos en todo el país. Alemania abandona la Sociedad de Naciones. Hitler hace que su país, Alemania, abandone la Sociedad de Naciones en 1933. Japón hace lo mismo. El Acuerdo Naval Anglo-Germano, dice, 1935, pactada entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Alemania, donde se autorizaba la creación de una flota de guerra alemana. Ajá, se firma un acuerdo, ¿ya? Alemania estaba prohibida de tener ejército, ¿ya? Sin embargo, se firma un acuerdo naval, mediante la cual Alemania queda habilitada para contar con una flota de guerra del tamaño del 35%, del tamaño del 35% de la Marina Real Británica. Se le dio esa concesión a Alemania, ¿no? Y bueno, fue un error porque no va a ser así, no va a ser solamente el 35%. Dice, Pacto Anticomintern, 25 de octubre en 1966, firmado por Alemania y Japón. ¿Ya? Pacto Anticomintern, firmado por Alemania y Japón, en contra del comunismo internacional, liderado por la Unión Soviética. Ya, y aquí viene un tema que muchas veces se confunde. El nombre completo del partido nazi es Partido Nacional Socialista Alemán. Y como dice socialista en su nombre, muchos creen que el partido nazi era socialista, ¿no? Socialista en el sentido de que estaba relacionado con el comunismo. Pero esto no fue así, todo lo contrario. Alemania, o mejor dicho, el partido nazi estaba en contra del comunismo, en contra del socialismo, ¿no? Y bueno, y eso se ve en este pacto, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque este pacto era para aliarse con Japón en contra del comunismo. El Pacto de Múnich. En este caso, el Pacto de Múnich, llevado a cabo en 1938, firmado entre Alemania, Italia, Inglaterra y Francia. Mediante ese pacto, ¿ya? Mediante ese pacto, Alemania se apropia de algunos territorios pertenecientes a Checoslovaquia, ¿ya? Entonces,
Con estos tratados, ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué Inglaterra y Francia firmaron eso? ¿No? Bueno, Italia podría ser porque Italia está a favor de Hitler. Pero ¿por qué Inglaterra y Francia? Ya, lo que se quería evitar era una guerra precisamente. Entonces, los países, ¿no? Los países de las democracias capitalistas, ¿no? Tales como Inglaterra y Francia, pensaron que de esa manera iban a contener a Alemania. Dándole todo lo que pedía, iban a contener a Alemania. ¿Ya? Y es por eso que firman este pacto de Múnich. ¿Ya? Pacto de acero o pacto de amistad y alianza, dice. Pacto de acero, ya. Bueno, en este caso, pacto de acero o pacto de amistad y alianza, ¿ya? Es un acuerdo de carácter militar defensivo en caso de guerra, firmado por Italia y Alemania. En este caso, Italia y Alemania tenían la misma ideología. ¿Ya? Dice, más tarde se firmaría el pacto tripartito entre Japón, Italia y Alemania. ¿Ya? Japón también tenía un afán expansionista, al igual que Alemania e Italia. Pacto soviético-alemán. Ajá, en un principio, la Unión Soviética, ¿ya? En un principio la Unión Soviética eh, tenía un pacto con Alemania, un pacto de no agresión, oficialmente denominado Ribbentrop-Molotov, ¿ya? Fue un pacto de no agresión, ¿ya? Conocido como Ribbentrop-Molotov, fue un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania. ¿Por qué era importante para Alemania este pacto? Porque la Unión Soviética, bueno, prácticamente son como sus vecinos y eh, tenía un poderío militar grande la Unión Soviética, ¿ya? Muy bien. Pacto anglo-polaco. Este fue un acuerdo de asistencia mutua entre Inglaterra y Polonia, ¿ya? Esto fue entre Inglaterra y Polonia. Polonia fue uno de los primeros países que fue invadido por Alemania. Polonia fue invadido por Alemania, fue uno de los primeros, ¿ya? Pacto anglo-polaco, ¿ya? Dice, por este pacto, si Polonia era atacada por Alemania, Inglaterra debía salir en su ayuda. Acciones bélicas y violentas previas al estallido de la guerra. Ya, lo que vimos la clase pasada, por ejemplo, ¿no? La Guerra Civil Española, ¿ya? En esta guerra se enfrentaron nacionalistas alemanes apoyados por Italia y Alemania. Perdón, nacionalistas españoles apoyados por Italia y Alemania, contra los republicanos apoyados por la Unión Soviética. Japón invade China. Como les comentaba, Japón también tenía afanes imperialistas. ¿Ya? Anschluss. El ejército alemán ocupa Austria y logra la anexión de este país al territorio alemán. Ujú. Austria también fue uno de los países, de los primeros países invadidos, ¿ya? Por Alemania. Alemania se apodera de la región de los Sudetes, en este caso de la actual Checoslovaquia, ¿no? Mediante un pacto que firma con Francia e Inglaterra, ¿ya? La noche de los cristales rotos, ¿ya? La noche de los cristales rotos. Se producen atentados contra los negocios y establecimientos de judíos, ¿ya? Aquí ya empieza la persecución, la fijación alemana, ¿no? En contra de los judíos que residían en Alemania, ¿no? Y bueno, no solamente en Alemania, sino también en Austria, que ya estaba siendo dominada por Alemania, ¿ya? Italia invade Albania, ¿ya? Y las guerras fronterizas soviético-japonesas en Manchuria, ¿ya? La Unión Soviética derrota a Japón en la batalla de Jajlín en 1939. No obstante, es una de las guerras fronterizas que van a dar o están en la antesala al inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El dato dice, Ángeles de la Muerte. En la Segunda Guerra Mundial aparecieron aviones más rápidos, maniobrables y mortíferos. Desde los ligeros caza a las fortalezas volantes,
La aviación jugó un papel básico tanto en tareas de hostigamiento y apoyo en el frente como en los bombardeos masivos sobre las retaguardias enemigas. Y bueno, para este caso la tecnología también ya había avanzado lo suficiente, sobre todo en la aviación, ¿no? Bien, los países en contienda y sus principales líderes. Ujú. Bien, entonces tenemos, así como en la Primera Guerra Mundial tuvimos la Triple Alianza y la Triple Entente, ¿ya? Aquí tenemos a los países del eje y los aliados, ¿ya? Entonces, los países pertenecientes al eje son Alemania, Italia y Japón, que estaban con un afán imperialista en este caso, ¿no? Y los aliados, Inglaterra, Francia, Unión Soviética, y posteriormente se uniría Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ahí hay algunas características, por ejemplo, ¿no? En cuanto a sus líderes, ¿no? ¿Quiénes eran sus líderes, ¿no? Ajá, ¿quiénes eran sus líderes principalmente? Ya, pero eran los dos grupos que se estaban enfrentando, el eje y los aliados, ¿no? Y bueno, como siempre, un pretexto para iniciar la guerra, ¿ya? Pretexto para iniciar la guerra, dice, una vez iniciada la política expansionista de Hitler con la anexión de Austria, con el consentimiento de las potencias occidentales de Europa, que, siguiendo con su política de apaciguamiento, dice, el camino de Adolf Hitler para su expansión era cuestión de tiempo, tal como lo evidenció el Pacto de Múnich. Claro, lo que estábamos viendo, ¿no? El Pacto de Múnich, mediante el cual las potencias occidentales como Inglaterra y Francia le permiten a Alemania anexarse territorios, ¿ya? Con el cual Alemania tenía carta libre para apoderarse